Bueno, Miguel Durante, que ayudó con la entrevista a Miguel Ángel Bastos, va a hablar sobre su libro, traerlo por aquí, así lo vean, Razones del Capitalismo. Razones para el Capitalismo, sí. Bueno, ese libro fue mi tesis de licenciatura. Está casi igual a como la presenté en la Facultad de Filosofía y Letras, de licenciatura en Filosofía, y en 2013 la defendí, la tesis. Creo que le habré cambiado alguna coma o alguna expresión. La tapa ya venía con el capítulo ya venía con la tesis, que es una foto satelital nocturna de la península coreana. La tapa es mejor que el libro, ¿no? No, siempre había pensado que si lo publicaba la iba a publicar con esa tapa. Luego durmió el sueño de los justos en varios tiempos, hasta que finalmente Gabriel Zanotti fue muy amable al editarlo por Instituto Acton, y eso fue en 2019, y me escribió un prólogo para el libro, así que no lean el libro, lean el prólogo y ya está. No. El libro tiene 5 capítulos. Cuando hablo de razones para el capitalismo, en ese momento eran mis razones, no necesariamente las mejores de todas, tal vez. Acá sí voy a hacer un paralelismo con algo que dijo Gabriel Zanotti, que es que el interés de los austríacos por la teoría y no en desmedro de los datos, pero sí como los datos como algo secundario. Y a mí lo que me interesaba era eso, era la discusión de argumentos. Y el libro son 5 capítulos, 3 capítulos son de economía y sobre distintos aportes que yo leí de la escuela austríaca, que a mí me interesaron mucho, a pesar de que también leí bastante a Friedman, hay bastante de la teoría monetaria, hay un apéndice donde saco bastantes datos de la teoría monetaria de Estados Unidos. Es un bodoque así ilegible y aburrido, pero está muy bueno, alguien lo tiene que escribir, la verdad. Y los últimos 2 capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, son sobre filosofía política ya directamente. Así que para hacer una tesis de filosofía que le haya dedicado 3 capítulos a la economía, y de hecho los más largos, es algo... pero bueno, yo siempre pienso que las teorías éticas, teorías morales, en este caso la filosofía política es una rama muy concreta de la ética o la filosofía moral, ¿no? Es esa parte de la filosofía que se pregunta por cuándo está justificado el uso de la violencia, ¿no? Esa parte de la ética que se pregunta exclusivamente eso, no se pregunta otra cosa. No nos habla de la filosofía política, no nos habla de en qué consiste tener una buena vida o qué es valioso en la vida, etc. Eso se lo dejamos a teorías, usando la terminología de John Rawls, teorías comprensivas, teorías que hablen de en qué consiste tener un plan de vida valioso. Sobre eso no se ocupa la filosofía política, ¿no? Bueno, entonces los tres primeros capítulos, yo diría, ahí, el interés mío por la economía tiene que ver con que, todas las proposiciones que uno después puede hacer en filosofía política tienen que tener un anclaje en la economía, no pueden contradecir leyes económicas, como decía hace un rato Juan Sebastián Landoni, ¿no? Uno no puede tener principios morales que estén separados de lo que la causalidad económica permita producir, ¿no? Permita hacer posible. Y en ese sentido, el primer capítulo es sobre el socialismo, y es el capítulo más largo, y es un capítulo que es la discusión entera, las 6 etapas del debate sobre el cálculo económico bajo el socialismo. Había otros trabajos muy interesantes, el trabajo de Huerta de Soto en particular, que es un libro entero, y después hay otros trabajos, pero ninguno que yo haya leído hace una revisión completa del debate, o una revisión completa es imposible de hacerlo, habría que dedicarle varios libros a eso, pero son 75 páginas, que les digo es el capítulo más largo, sobre las 6 etapas que tiene ese debate. Desde que Mises, teniendo en cuenta antecedentes, ¿no? Pero desde que Mises inicia ese debate con su famoso artículo de 1920, el cálculo económico en la sociedad socialista.
ahí Mises plantea ese argumento por el cual es tan famoso, ¿no? Digamos, la imposibilidad del cálculo económico, digamos, en una sociedad donde rige la planificación centralizada, no hay propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto no hay mercado para esos bienes de producción y por lo tanto no hay precios para los bienes de producción. Y cuando no hay precios para los bienes de producción, el planificador no tiene la información necesaria para desarrollar los planes adecuadamente. Va a fracasar sistemáticamente los planes que se propongan. Y a lo largo de la historia de la economía, ese debate ese argumento tuvo una serie de intentos de discusión, y a medida que iba pasando el tiempo, digamos, más se imponía la conclusión de Mises, ¿no? Están los que quisieron solucionar, digamos, los que quisieron solucionar el problema del cálculo económico haciendo referencia a ecuaciones diferenciales. Eso digamos, fue alrededor de los años, un debate que hubo en los años 20 y 30. Tanto Mises en un debate en alemán como Hayek muestran que no puede funcionar nunca ese sistema. Después viene el sistema, el socialismo de mercado, las primeras propuestas de socialismo de mercado con Oscar Lange. Hayek ahí es quien toma la batuta a mediados de los años 30 y en el debate, ya escrito en inglés, ¿no? Y francamente, digamos, tiene un artículo publicado en 1940 donde ya discute la última versión del modelo de Oscar Lange, que es un economista polaco neoclásico socialista. Y ahí realmente se ve que Lange se queda realmente sin argumentos. Y bueno, yo voy describiendo después qué pasa en los años 40, en los años 50, en los años 60, cómo va cambiando, porque extrañamente, a pesar de que si uno lee ese artículo de Hayek del año 40, la solución competitiva, Hayek realmente demuele el argumento de Lange, no queda nada del argumento. La conclusión de la profesión económica fue que los socialistas neoclásicos habían ganado el debate y que la planificación era posible y por lo tanto el socialismo era posible. Y eso fue cambiando muy paulatinamente, y no fueron economistas, de hecho los primeros economistas, hubo economistas liberales del lado de los socialistas que avalaron las conclusiones de Lange, quizás y esto no soy yo solamente quien lo especula, lo dice también Huerta de Soto, por ejemplo, y lo dice Don Lavoie, digamos, el hecho de compartir la metodología neoclásica, tanto por economistas, por ejemplo, como de Chicago, o el propio Schumpeter, con los socialistas los hace quedar del lado de los socialistas. Y bueno, esto tiene que ver con los modelos de competencia perfecta, con toda una serie de cosas que en ese capítulo las tienen evaluadas. Paradójicamente, por ejemplo, les digo, liberales que tomaron partido por los socialistas en ese momento fueron, bueno, uno fue Frank Knight de la Escuela de Chicago, uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, digamos, después de Milton Friedman probablemente es uno de los economistas más importantes del siglo XX. Y Joseph Schumpeter, también toma partido por el lado de los socialistas. Y son los economistas en realidad del este quienes van a empezar a revisar todo eso, todo ese debate, y van a empezar a mostrar que Mises y Hayek tenían razón. Y ahí, bueno, digamos, el más destacado de estos economistas es János Kornai, que es un economista húngaro. Él fue profesor en Harvard, falleció el año pasado, lamentablemente. Llegó a profesor en Harvard, pero bueno, en ese momento era economista en Hungría, rompe con el socialismo, con el marxismo, luego de la intervención. En ese momento estaba en Hungría cuando en el 56 los tanques rusos entran y matan a 20.000 húngaros más o menos, una represión bastante salvaje que hubo. Rompe con el marxismo como ideología y empieza a estudiar más a estos autores. Y escribe y termina publicando un libro ya en lenguaje plenamente de la microeconomía neoclásica, que se llama la economía de Economics of Shortage, la traducción sería economía del desabastecimiento. Y él ahí establece, digamos, el socialismo consiste en el desabastecimiento. El punto de equilibrio del socialismo es el desabastecimiento. Las características de ese desabastecimiento es que el desabastecimiento es crónico, es intenso, y es generalizado. O sea, es crónico, quiere decir no depende de factores estacionales, sino que es permanente. Es intenso, quiere decir que la demanda no es satisfecha por un gran trecho. No es que marginalmente hay alguna diferencia, algunos bienes que de golpe nos quedamos sin papel higiénico, sin jabón, sin nada, y hay colas para todo. ¿Qué dije más? Y es generalizado, se aplica a todos los sectores de la economía, ¿no?
y bueno, ahí finalmente ese libro se publica en 1980 y finalmente, digamos, uno podría decir, bueno, Cornell ya creo que era profesor en Harvard, uno podría decir en ese momento ya se aceptan las conclusiones austríacas, pero todavía no hace falta que caiga el muro de Berlín, e incluso cuando cae el muro de Berlín siguen los socialistas de mercado. Y tienen un análisis de uno de los modelos de socialismo de mercado, de John Roemer, que fue profesor en Yale, ahora creo que está jubilado, es un marxista analítico, el que se llama. Ahí tienen un análisis de uno de los modelos de socialismo de mercado, que es un modelo que le concede un montón de un rol enorme al mercado, mucho más que el socialismo de mercado original de Lange de los años 30. Y bueno, varios autores, y bueno, ahora me entero que Venegas Lynch publica esta tesis, seguramente va a ser un análisis mucho más, yo le dedico al modelo de Roemer, le dedico unas 10 o 20 páginas más o menos nada más. Así que para los que les interesa esa discusión, tienen ahí una buena introducción que hace un pantallazo de todo el debate a lo largo del siglo XX, digamos, desde finales del siglo XIX con Wilfredo Pareto hasta la década del 90, digamos. Tienen todos los elementos, digamos, tienen un pantallazo histórico general de ese debate. Ahora, está bien, yo me dedico a la filosofía política, ¿por qué corno me importa el socialismo? ¿Por qué me interesa eso? Bueno, gran parte de los filósofos políticos contemporáneos son socialistas. Y, de hecho, el título del libro Razones para el capitalismo se me ocurrió un día que estaba justamente en un seminario y habíamos ido a la casa de una profesora y veo un libro que se llama, traducido por Roberto Gargarella, que se llama Razones para el socialismo. Dije, cuando yo escriba mi tesis le voy a poner el nombre contrario. Dije, Razones para el capitalismo. Analizo también algunos de los artículos en otros de los capítulos. Pero a mí me interesaba este debate sobre el socialismo y el capitalismo, este debate sobre todo teórico, no analizo datos. Hoy por hoy estoy mucho más interesado tal vez en esas cuestiones acerca de cómo se ha reducido la pobreza extrema, esto que Angus Deaton llama el gran escape, ¿no? Cómo escapamos de la pobreza y hemos llegado a esperar, digamos, que generación a generación progresemos. Entonces, me interesa porque, digamos, si los filósofos políticos siguen defendiendo como esquema institucional para la implementación de los principios políticos que ellos defienden, instituciones socialistas, los tenemos que dejar de lado por completo. Y eso es lo que yo quiero decir de Rawls, a quien critico mucho en ese capítulo y después le dedico un capítulo entero al final, el último capítulo. Rawls defiende un sistema socialista como uno de los sistemas. Bueno, a ver, tendríamos que empezar más atrás, ¿no? Pero Rawls es un liberal igualitarista, es liberal en tanto defiende un principio de iguales libertades básicas para todos, entendiendo libertades básicas, las libertades civiles, las garantías del imperio de la ley, cosas con las que en general los liberales estamos todos de acuerdo, ¿no? Y tiene un segundo principio que habla de la igualdad, ¿no? Igualación equitativa de oportunidades e igualación, y digamos que las diferencias económicas las diferencias de ingresos vayan siempre en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad, ¿no? Esos serían los principios de justicia de Rawls. Y él considera, y que es lo que me interesa en ese capítulo, que la única forma de implementación de esos principios de justicia son o bien lo que él llama una democracia de propietarios, que es una especie de cooperativismo generalizado, donde las empresas están en manos de los trabajadores, o dependiendo de las tradiciones políticas de cada país, podría ser un socialismo de mercado, ¿no? Y un socialismo de mercado, Rawls no parece haber leído el debate y digamos, habla de un socialismo de mercado. Cuando él describe el socialismo de mercado, habla concretamente de un sistema donde hay una muy fuerte participación de empresas de grandes monopolios estatales, ¿no? Que es el modelo socialismo de mercado de los años 30 de Lange, aunque él no lo menciona Lange, pero cuando uno lee la propuesta de Rawls uno se da cuenta que digamos, son las mismas ideas, independientemente de si lo haya leído o no. Entonces, si los austríacos
y con ayuda de los economistas neoclásicos del este, ganaron el debate sobre el cálculo económico del socialismo, significa que no deberíamos poder poner en duda el capitalismo como sistema como tal, porque su principal alternativa sistémica como sistema, que sería el socialismo, no habría forma concreta de justificarlo, no habría teoría desde la cual agarrarse para defenderla. Y si hay un filósofo político que lo que pretende en última instancia es defender un sistema socialista, o pensar que la instanciación de sus principios éticos solo se puede lograr mediante un sistema socialista, entonces deberíamos descontar por completo sus opiniones, porque en el fondo, digamos, el debate está saldado, ganó el capitalismo, y punto. Y bueno, todo esto lo hago, ya les dije, son mis razones, no son por ahí las mejores razones, tal vez debería haber dado más datos empíricos, debería haber explicado que el aumento de la libertad de comercio, de circulación de las personas generó en fin, ya saben. La importancia de instituciones, de tener instituciones económicas inclusivas e instituciones políticas inclusivas, como dicen Acemoglu y Robinson. En fin, yo no voy por esa línea, es una línea muy interesante. Hoy estoy un poquito tal vez más interesado en esa línea, pero en ese momento a mí me interesaba más el debate sobre el cálculo económico. Bueno, y en última instancia, los otros capítulos que hablan de economía simplemente lo hacen para, como les digo, para tratar de darle un marco de qué es lo posible, qué es lo que los principios éticos pueden llegar a demandar, ¿no? Uno no puede demandar cualquier cosa, ¿no? Uno tiene, como decía Sebastián Landoni, ¿no? Uno no puede, hay leyes económicas que se cumplen y uno tiene que hacer caso de esas leyes económicas, y los principios éticos tienen que estar enmarcados en esas leyes económicas. Bueno, y después sí, tienen lo que me gusta a mí por ahí, que es la discusión de los distintos debates dentro del libertarismo. Ahí tienen en el capítulo 4. Ahí llego a defender una versión del anarcocapitalismo, critico lo que eran argumentos, lo que yo consideré los argumentos más sofisticados en favor del Estado mínimo y por qué considero que fracasan. Además de explicar, digamos, debatir con Robert Nozick y con algunas cosas con Murray Rothbard también. Y en el último capítulo directamente me las agarro con Rawls, pero bueno, eso es para otro momento, hablar de eso será. Bueno. No sé si hay tiempo.